tan adecuada aquella frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Es un largo pie el de esta imagen tomado del texto. Todos los ojos eran atraídos por esta escena a la incierta luz del amanecer. El gigante chino, ahora un poco inclinado hacia adelante, con el cuerpo desnudo del yaqui sobre sus hombros. Las largas, desiguales y lívidas cicatrices que señalaban los golpes de la cuerda mojada, el lento, deliberadamente lento mayacol, el administrador con el reloj en la mano, indicando su aprobación, el sonriente mayordomo, los absortos capataces. Todos contuvieron la respiración en espera del segundo golpe. Yo contuve la mía. Por momentos me parecieron años, hasta que creí que la cuerda no caería más. Solo cuando vi la señal que el administrador hizo con el dedo, supe que los golpes se medían con reloj. Y solo hasta entonces, después de terminado el espectáculo, supe que para prolongar la tortura, el tiempo señalado entre cada golpe era de 6 segundos. El cuarto y último dibujo lleva un pie sencillo, obligando a una mujer yaqui a elegir un hombre chino por marido. Es muy interesante. Ahí vemos a la mujer en el suelo y la lista, los hombres que están ahí parados, y vemos cómo representan al chinito con su colita de caballo. Y bueno, yo voy a leerla, que sí, ya iba yo a hacer otro comentario, luego lo iba a repetir seguramente. Y dice: y como el pie lo dice, se observan 2 líneas, una formada por unos 10 chinos delgaditos, y para que se conozca que son chinos, los dibuja con el cabello recogiendo en una colita o muy peloncitos. Unos son mostrados ligeramente reclinados hacia el frente y con los brazos recogidos y tocándose ambas manos a la altura del pecho, como los chinitos, ¿verdad? Al frente de ellos, una mujer en el suelo es obligada a levantarse por el capataz, quien esgrime en su mano derecha una vara. A diferencia de los chinos, el capataz luce un traje distinto, como de charro sencillo, no de gala, o sea, sin brocados en los exteriores del pantalón, y tampoco porta chaqueta, pero sí lleva encima de su camisa un moño alrededor del cuello, y su sombrero difiere del que se les pone a los yaquis y a los chinos. Las mujeres que lo acompañan se voltean para no ver la escena. Una se recuesta en el pecho de la otra llorando. Todas lucen sus largas faldas y su cabeza cubierta por un rebozo. O sea, son mujeres yaquis. Esto es muy interesante, que hay un racismo aún en los hombres de izquierda, que deberían de ser más progresistas estadounidenses, contra los chinos. El sentimiento anti-chino es muy profundo. O sea, no está criticando que se dé a una mujer a que escoja un marido dentro de los que les pone, sino que sean chinos. O sea, ¿qué cosa peor le puede pasar a una mujer que habitar con un chino, no? Bueno, y luego seguirán los de el número de diciembre, y entonces vemos a explotados y ya explotadores, ¿no? Esto ya es en Valle Nacional, ya es el panorama de Valle Nacional, y bueno, cómo se da la leva y cómo a muchos hombres los tomaban en las plazas y por andar de vagabundos, con ese pretexto se los llevaban hacia Valle Nacional, que además es un lugar maravilloso para ir a vacacionar, ¿verdad? Porque el río, el río Valle Nacional es la continuación del río Papaloapan. Entonces los pobladores han hecho albercas en el río, y bueno, pues es, qué agua tan sabrosa. O sea, esta es la vegetación realmente, y las descripciones que hace de Valle Nacional son maravillosas, de no ser porque son plantíos donde hay una esclavitud, ¿no? Estos son los personajes que manejan las villas de Valle Nacional, ¿no? Las haciendas. Y bueno, aquí en estas fotografías tenemos, ya son de la Ciudad de México, y son los dormitorios. Cuando se da el centenario, en México no hay gente pobre en las calles. Todos los mandaban pero tenían que pagar por ello, no era de gratis. O sea, ya no podían dormir en el quicio de una iglesia o debajo de un puente, sino que había mesones por los que tenían que pagar unos centavos,
y ahí había de todo. Y entonces ahí se pone con una mirada muy femenina Turner, y entonces dice que muchas mujeres tenían que sufrir una doble opresión. En el día las circunstancias económicas que se vivían, y en las noches ser molestadas por la gente de su propia clase social. Podemos ver que son escenas de castigo, hombres con látigos, ¿verdad? Y bueno, desde luego que se quiere dar esa imagen del porfiriato como un lugar de castigo. Pero esta foto es verdaderamente maravillosa, es una estética impresionante. Muchas de las fotografías que toman son de White, y nosotros tenemos el acervo de White ahí en Pachuca, ¿verdad? Esta también es muy bonita, ¿verdad? Con el metate bonito. Bueno, se las paso así de... Bueno, aquí ya tenemos una hacienda en pleno, podría ser cualquiera, Río Blanco, no las mineras, hay una cuerda de indios, y bueno, cargadores, siempre esta es de White, y aparece en los libros de arte. Es muy frecuente encontrar esta imagen de hombres cargando los canastos, ¿eh? Bueno. Y ya me pasé, no, pues ya nada más las estoy, bueno, y se finí. Y muchas gracias. La verdad es que yo no decía nada porque estaba encantado con las fotos, pero qué bueno que la doctora me devuelve a mis obligaciones. Gracias, doctora. Muy bien, pues después de esta ilustrativa investigación, vamos a continuar con Prensa Revolucionaria en el Exilio, a cargo de la doctora Leticia Urbina Orduña. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero, agradezco al doctor Ríos, a la doctora Lombardo, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, les cuento rapidísimo, a manera de introducción, que hoy en Estados Unidos hay más de 1.500 publicaciones en español, algunas de ellas muy antiguas. El caso, por ejemplo, del diario La Prensa de Nueva York, que fue fundado en 1913, antes que el Universal, antes que el Excelsior. Casos paradigmáticos como el de La Opinión de Los Ángeles, que tira 126,000 ejemplares diarios, que ya los quisiera La Jornada o el Reforma, muchos de nuestros periódicos que se dicen nacionales. Probablemente el único que tenga ese alcance, a veces, porque eso depende de qué notas haya, es el periódico La Prensa, que es el del tiraje más alto, y el único que se puede asumir como un periódico nacional en México, porque sí circula en todo el país, a diferencia de los otros, que mandan 5 ejemplares a cada estado de la República, o qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esto tiene su origen en la historia, ¿no? En momentos particulares, y uno de ellos es el de la Revolución Mexicana, aunque, como les voy a comentar, la verdad es que hay prensa latina en español en los Estados Unidos desde el año de 1808, con un periódico que se llamaba el Mississippi, así con acento en la I, y una sola S en cada ocasión. Bien, entonces... antes de 1910, México contaba con 10 millones de habitantes. Cuando terminó la Revolución Mexicana, eran solo 9 millones. El 10% de reducción demográfica no correspondía únicamente a las muertes producidas por el conflicto bélico, sino que muchos mexicanos huyeron a los Estados Unidos, y buena parte de ellos lo hicieron no solo por temor a perder sus pertenencias o su vida, sino además como perseguidos políticos. Algunos eran activistas que usaron el periodismo como herramienta propagandística. Antes de entrar en materia, cabe puntualizar algunos hechos. El primero es que en los Estados Unidos existía ya una tradición de publicaciones escritas en español desde 1808. Estas se clasifican en 3 rubros. La prensa inmigrante, cuya característica principal es pretender servir a la inserción del recién llegado a la sociedad receptora, sin que se desprenda de sus raíces culturales, pues su intención es retornar a su país, el bracero. La prensa nativa, que está dirigida a los descendientes inmigrantes, cuyo interés es mantener un nexo con la cultura de origen por razones de identidad, pero bajo la certeza de que su nacionalidad es la estadounidense, el chicano, por ejemplo. Y por último, la prensa en el exilio, cuya finalidad es incidir en la política de su país de origen, al que siempre se busca regresar. Es más, hay prácticamente una negación a insertarse en esa cultura, porque ellos van a regresar con una revolución triunfante, o se van a morir,
dirían los cubanos, patria o muerte. Bien. A diferencia de las otras dos clases de prensa en español en Estados Unidos, la prensa en el exilio no es un negocio que deba dejar utilidades. Por el contrario, es financiada por los partidos y circula de manera clandestina en el país de origen, aun cuando se imprima en la nación receptora, además de circular en esta última con el objetivo de encontrar simpatizantes y adeptos. Se define como aquella que utiliza la ventaja y protección de una nación extranjera para emitir mensajes rechazados por las autoridades en la patria de origen. Sus esfuerzos, aquí cito al doctor Canelos, sus esfuerzos están dirigidos a proveer informaciones y opiniones acerca del terruño, cambiar o afianzar opiniones acerca de las políticas y el régimen de la patria y asistir a la fundación de organizaciones que sirvan para derrocar al régimen. Las primeras publicaciones de mexicanos exiliados en Estados Unidos fueron La Gaceta de Texas y El Mexicano, ambas bilingües y aparecidas en 1813 en Texas, todavía territorio de la Nueva España, pero impresas en Natchitoches, Luisiana, apenas cruzando el río Sabinas por Nacogdoches, Texas, que todavía era Nueva España. El citado territorio luisianés era en realidad una tierra de nadie, donde se escondían lo mismo revolucionarios que filibusteros. El objetivo de la Gaceta de Texas y El Mexicano era apoyar la causa independentista. En realidad ambos periódicos eran escritos y formados en Texas, Nueva España, por el cubano José Álvarez Toledo, que pugnaba por igual por las independencias de México y Cuba. Esto lo vamos a ver en la prensa latina con mucha frecuencia, que hay puertorriqueños luchando por la independencia cubana, cubanos por la puertorriqueña, por la mexicana. Hay un enorme intercambio entre los latinos en Estados Unidos, ¿no?, a la fecha. Y William Shaler, pero se les imprimía del lado estadounidense. Ambos periódicos formaron parte del movimiento. Bernardo Gutiérrez de Lara fue el primer enviado de Hidalgo que pudo llegar a Washington para solicitar la ayuda de aquel país a la causa independentista. 2 enviados anteriores habían muerto en el intento y Gutiérrez de Lara fue destacado para resguardar la zona del Bravo antes de ser enviado como diplomático. Como parte de su estrategia propagandística estuvo precisamente la creación de la Gaceta de Texas y El Mexicano. Y este es el antecedente más antiguo de una prensa mexicana en el exilio en los Estados Unidos, financiada por Miguel Hidalgo en 1813 todavía. La insurgencia de Texas fue violentamente reprimida por las tropas realistas y ambos periódicos terminaron sus días muy pronto, en el mismo año de 1813. No se supo posteriormente de ninguna otra publicación ligada a la Guerra de Independencia Mexicana en territorio estadounidense. Cabe recordar que Hidalgo esperaba recibir apoyo para su causa en los Estados Unidos, lo que explicaría la decisión de imprimir allá esas publicaciones y hacerlo en inglés y en español, a fin de lograr simpatías entre la población anglosajona. Con este antecedente, además de las obvias razones geográficas, no es de extrañar que años después los periodistas revolucionarios mexicanos eligieran a los Estados Unidos como el lugar ideal para refugiarse y continuar sus actividades subversivas. El paso era muy fácil, pues la frontera era apenas una línea imaginaria trazada en los mapas, y los revolucionarios hallaron acomodo en las comunidades de origen mexicano en el sureste estadounidense. Las actividades de esa prensa comenzaron en 1885, luego de la primera reelección de Porfirio Díaz el año anterior. Buena parte de los tuxtepecanos que pelearon al lado del general Díaz tuvieron ahora que salir al exilio. Como consecuencia, muchos escritores se refugiaron en los Estados Unidos, donde continúan su labor opositora. Por ejemplo, Adolfo Carrillo funda la República en San Francisco. Él ya había fundado antes el Correo del Lunes en la frontera mexicana con la esperanza de que los ejemplares circularan hacia el interior del país. O el general tuxtepecano Ignacio Martínez, que publicó El Mundo en Brownsville en 1886 y posteriormente en Laredo en 1889. Del primero existen ejemplares registrados. Del segundo solo se tiene conocimiento por otras publicaciones. Esto es muy común. De hecho, los chicanos han estado tratando de llenar este hueco cognitivo en el que los estadounidenses pues le tienen un desprecio enorme a nuestra cultura, entonces jamás recabaron los periódicos hechos en español en su propio territorio. Acá en México pues a lo mejor los guardamos como curiosidad o mira, esto está chistoso y está raro y hay que se quede, pero tampoco hay una especie de hoyo negro en el conocimiento de